Vamos recibiendo a todas las personas. Muy buenas tardes a todos los que se están conectando. Bienvenidos a este espacio. Vamos a dar unos minuticos mientras se conectan los demás y en 5 minutos comenzamos. ¿Vale, Fede? De una. Si quieren, mientras tanto, los que ya están acá vayan contándonos dónde están, si están en Bogotá, si están en otras ciudades, cuéntenos un poco. No sean tímidos. Sí, acompáñenos en este espacio. Bien, dice Andrés, que buenas tardes. Chévere la alerta que llegó, me emocionó, muy bien. ¿De dónde nos acompañan esta tarde? Cuéntenos en dónde están, de dónde se conectan, si vienen de alguna institución, qué institución los representa. Con eso nos vamos familiarizando. Nos acompañamos en esta tarde. En Hola. esta tarde de concierto de Shakira. Flora, perdón, ¿qué nos ibas a decir? Hola Sigo. Flora, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿y ustedes? Todo muy Muy bien. bien. Me alegra mucho. No, Federico, yo te descubrí el año pasado y estuve muy contenta oyéndote. Compré varios, claro, de los libros que vos aconsejaste. Me encantó haber descubierto a Ampuero, a Roballo, hay a otras escritores y escritoras que también oí podcast y me interesé muchísimo. Me encanta estar aquí. Gracias. Yo estoy en Río Negro, Antioquia. Ah, Flora, no, pues la verdad para nosotros es una felicidad tenerte acá. Em, y esas autoras que mencionas son muy buenas, o sea, Ampuero es increíble y yo creo Impresionante. que la otra es Margarita García Roballo, que es colombiana y también es una cosa demencial lo que hace. Sí, también Maguela Buduán me encantó. Traté La de boliviana. y de Bogotá me mandaron algunos libros buenísimos, buenísimas escritoras. Es increíble porque Bolivia ahorita está en un boom de escritoras y Ajá. tienen muy buenas escritoras, o sea, es una cosa increíble. Y Magela, ese libro de cuentos de Magela, el de la composición de la sal, es una cosa bellísima, bellísima. Sí, sí, gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Quién más por ahí? Cuéntenos dónde están, no tengan pena y conversemos un rato antes de empezar. ¿Dónde andan? Me gustó lo que dijo Flora. Creo que Federico es el descubrimiento. Descubrí a Federico el año pasado. Descubrimiento literario total. Así que Sí. todos estamos muy felices de tenerte por aquí, Federico. Mira, nos están saludando de Medellín, Gloria Montoya, que gracias por la invitación, qué genial. Camila Burgos dice, yo estoy en Bogotá muy emocionada por esta charla, la primera estuvo fantástica, qué bueno, Camila, es con mucho amor estos espacios creados por EDB que nos acercan a las letras. Y nos está saludando de EDB Colombia y aprovecho este saludito de EDB para contarles que es nuestra editorial, lo que nos patrocina estos espacios, la editorial Alcahueta de estos espacios de literatura y que nos da la oportunidad de conversar sobre temas que nos llaman la atención, que nos permiten tener estrategias para llevar a las aulas, para los que somos profes, que nos acercan a los libros, que nos acercan a autores y autoras que quizás no teníamos por ahí en el radar y bueno, qué mejor que Federico que nos está acompañando en estas 3 charlas. Efectivamente, hace 8 días tuvimos nuestro primer encuentro, que creo que fue muy interesante, en donde aprendimos sobre literatura, sobre literatos, sobre ese recorrido tan maravilloso de Federico por las letras. Y bueno, y tenemos un tema maravilloso que nos reúne y es el cuento y sus personajes. Nos saludas también de Barranquilla, Federico. Tenemos por aquí personas de Medellín, de Barranquilla, de Bogotá. Muy bien, Yo creo que demos 5 minuticos más y a las 10 empezamos de una para ver qué más sucede. perfecto. Ya somos 23 personas. Vamos a darles unos minuticos más. Y mientras tanto nos pueden ir escribiendo, cuéntenos cómo les pareció esa primera charla de Federico, si ya son seguidores de Literatus, si qué fue la charla que más les gustó, esa sesión de podcast que más les llamó la atención, así como Flora nos contó esas autoras que descubrió gracias a Federico.
que nos llenan el alma. Así que cuéntenos, no nos dejen por aquí solitos. Igual nosotros podemos echar chisme toda la noche, pero la idea es que participemos muy bien en este espacio. Bueno, y las personas que no estuvieron en la charla pasada, la grabación igual la encuentran en YouTube por si quieren verla. Fue una charla como más enfocada hacia hábitos de lectura y también un poco como Ujú. mi historia personal con el mundo de la literatura y demás. Entonces, pues la encuentran en YouTube y si tienen un tiempo ahí libre, un ratico y les interesa, pues ahí la pueden ver y la pueden sintonizar. Así es, que fue un espacio muy, muy interesante. Pudimos aprender un poco más de la historia de Federico, de cómo surgió Literatus, de esas motivaciones, de esas inquietudes a través de las letras y algunas recomendaciones muy, muy útiles para también trabajar con nuestros chicos y chicas en los diferentes espacios en los que de alguna manera promovemos la lectura, la escritura, la oralidad, el acercamiento a las letras. Así que fue un espacio muy enriquecedor. Nos saludan también por acá de Barranquilla. Estefano, gracias por asistir a este segundo espacio. Bien, nos vamos conectando. Vamos a dar 3 minuticos más y comenzamos. Mientras tanto, nos pueden ir contando cuáles son esos autores que nos mueven, esos autores a los que siempre regresan, esas lecturas que siempre nos ayudan en esas noches de insomnio. Cuéntenos, acá estos espacios para compartir lecturas son lo máximo. Daniela dice que es fan de literatos. Mira, acá estás llenas de fans. Bueno, me alegro mucho que estén siguiendo todavía el podcast, que estén ahí conectadas y conectados. Eh, Sí, eh, así es. una autora que yo creo que vos no has puesto en tus podcasts que me encanta y que también estoy recién descubriendo es a Elena Garro. ¿No te gustaría Sí. hacer algo sobre ella? No, pero hay que mirar bien la lista de los podcasts porque ya hablé de Elena Garro, Ay, claro, Elena ¿dónde? Garro, por Ay, qué favor, la bueno. mexicana. Claro, claro, lo tengo que buscar entonces porque me da la impresión de que no. Ah, lo tengo que revisar, qué bueno. Y Elena Ok. Garro, en el último capítulo que hablé de Silvina Ocampo, tuvo una relación ahí como extramarital con Bioy Ah, Casares, ¿no? Y entonces Ah, ellos tenían una relación ahí como fuera de sus parejas, entonces también es curioso. Elena Garro, sí, ella es muy buena, pues fue muy buena. sí. Ah, bueno, lo voy a buscar. lo interesante de literatura, chisme con literatura, o sea, acá es completo el paquete. No, Nos cuenta la historia. y él hace la mezcla muy bien, hace la mezcla Sí. muy bien, porque normalmente hay veces tenemos ciertos prejuicios con los chismes, pero los cuenta con tanta gracia y tanta seriedad Ujú. a la vez que es un aporte siempre a la obra. Exacto, así es. Mira, nos están diciendo por aquí, Federico, que empezaron a escucharte desde hace un año aproximadamente y que gracias a eso ha nutrido su biblioteca, ¿no lo dice Estefano? Bueno, pues eso me Y te parece están pidiendo, increíble. anota, mira, te están pidiendo uno de José Emilio Pacheco. Lo anoto porque ese sí todavía no lo he hecho. ¿Has hecho de Saramago? Hice uno de Saramago, sí. Saramago es muy interesante, sobre todo, pues, o sea, dentro de las muchísimas cosas de Saramago que son increíbles, es Ujú. por lo que hacía con los diálogos. Esos Ok, diálogos medio indirectos, pues, si los pudiéramos llamar así, pero que van dentro del párrafo, que le dan mucha rapidez a las cosas. Entonces, sí, hice uno de él. súper, eso lo tengo que buscar. Bien, dice bienvenidas a las profes del Colegio Angloamericano, del Colegio Rosario Santo Domingo. Saluda Andrés. Dice Daniela que leemos más, pero también somos más chismosos. Totalmente de acuerdo. Eso es muy interesante. Pues bueno, Fede, son las 6:10. De nuevo, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a estos espacios tan maravillosos. Recuerden que estamos aquí gracias a la editorial EDB Colombia, que nos reúne en torno a las letras, que nos reúne en torno a los libros, a los autores. Y bueno, desde la semana pasada estamos en estos espacios con Federico Vallara, que si no lo conocen y hasta ahora se están conectando, voy a contar un poco sobre él.
Federico Araya Galán es lector, escritor, periodista. A mí me encanta que lo primero es lector. Eso me encanta. Es lector total consagrado. Es escritor, periodista y experto en estrategias de comunicación digital e innovación. En el 2022 creó Literatus, el cual inició como un podcast y hoy en día se ha transformado en un ecosistema completo dedicado a la literatura y en el que se habla de libros, se dictan talleres de escritura creativa y se fomenta la lectura. Asimismo, Literatus ha estado de forma recurrente dentro del top 100 de podcasts más oídos en Colombia y México y en el 2024 alcanzó a estar en el número 45. Por último, ha sido jurado en concurso de poesía y cuento y en el 2023 quedó en el cuarto lugar del concurso de cuento de la Cueva entre más de 3.000 relatos. Hoy en día, el concurso literario más importante de este género en Colombia. Pues bueno, hoy nos reunimos de nuevo con Federico, feliz de compartir de nuevo este espacio contigo, Federico. Y hoy el tema que nos reúne es cómo contar un cuento, consejos prácticos para crear historias inolvidables y personajes memorables. Entonces, todos aquellos que tenían esa inquietud la semana pasada de, por favor, danos recomendaciones, cómo puedo hacer si estoy escribiendo un cuento, pues bueno, creo que llegaron al lugar indicado. Así que, Federico, bienvenido, la palabra es tuya. Los demás les recomiendo utilizar el chat para hacer sus preguntas, sus comentarios, que eventualmente yo voy a ir conversando con Federico para que podamos interactuar muy bien en este espacio. Así que muy buenas tardes a todos de nuevo y Federico, el micrófono es tuyo. Aleja, muchas gracias por la introducción. Están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, ya te vemos acá, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a esta segunda charla de la tripleta de charlas que vamos a dar junto con EDB. Esto es una alianza entre Literatus y EDB. EDB ha sido, pues sí, un aliado y un compañero de este proyecto desde hace mucho tiempo y pues a mí me hace muy feliz porque me permiten tener estos espacios que para mí son un lujo, sobre todo porque me invitan a hablar de lo que a mí más me gusta y yo doy mucha carreta con esto y sobre todo con el cuento. O sea, ustedes me han oído, los que me han oído en el podcast, pues yo me la paso hablando de cuento. Mis amigos ya a veces me dicen, oiga, ya no más, ya no hable más de cuentos, por favor. Pero es que esto es lo que más me gusta, entonces me hace muy feliz estar acá hoy con ustedes. Como Alejandra lo dijo, hoy vamos a hablar específicamente del cuento. Y hoy voy a hacer algo medio, yo lo digo medio loco porque es un poco hardcore o sí, como si estuviéramos metiéndole al metal porque me gusta traerles acá teoría práctica para todas esas personas que están interesadas en el cuento. No solo por escribirlo, pues porque no todo el mundo tiene el interés de escribir, pero porque esto nos ayuda a entender mejor cuando leemos. Cuando uno lee con nociones de escritura, hace que, primero, la lectura sea mucho más divertida, porque uno entiende lo que está haciendo, pues el personaje que escribió eso, y segundo, nos permite ver la dificultad detrás de las cosas que hay. Y por último, yo creo que el género del cuento es tan bonito y tan difícil técnicamente, con tantas herramientas, que uno puede aplicar esas herramientas, esa teoría del cuento en casi que muchos estadios de la vida, en estrategias digitales, por ejemplo, en salones con estudiantes. Entonces, por eso me parece también muy bacano hoy traerles esta charla sobre el género del cuento y como teoría práctica para que veamos qué es eso de escribir un cuento. Pero entonces, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy para que no se me preocupen así de entrada? Necesito que estén conmigo más o menos 45 minutos. Prometo que esta vez no me voy a pasar. Voy a hacer mi mayor esfuerzo si no me emociono demasiado. Pero son 45 minutos. Mientras la gente espera ya en fila en Shakira, nosotros estamos acá hablando de pura literatura. Y hoy vamos a hablar de los siguientes temas. Primero, del punto de vista. Esto todo alrededor del cuento, por lo que les digo. El punto de vista. ¿Qué es eso del punto de vista en la literatura? Después vamos a hablar de el tiempo narrativo, que uno dice, pero el tiempo narrativo, ¿cómo se come? ¿Qué es acaso? Después vamos a hablar de los personajes, cómo se construye un personaje o qué hay que tener en cuenta cuando uno quiere construir un personaje. Construir personajes como es de difícil, también es de satisfactorio, sobre todo en la literatura. Y vamos a hablar de estructuras narrativas, que es lo que nos permite darle andamiaje a nuestras historias. Y vamos a hablar en última instancia, de alguna u otra forma, sobre los diálogos, que es
así a secas se los digo, lo más difícil para mí, lo más bonito de la literatura. Un buen diálogo es lo más poderoso que hay y hay mucho diálogo malo. Entonces, hacer buenos diálogos cuando uno lo logra es increíble y cuando uno encuentra buenos diálogos en la literatura es como, ah, qué belleza esto que hizo esta persona. Entonces, eso vamos a hablar hoy y todo esto que les estoy contando lo voy a redondear con una historia mía. Ustedes, los que estuvieron en la charla anterior, dirán, este tipo y sus historias, pero esta historia que les traigo hoy es sobre el cuento que escribí que estuvo en el concurso, para que veamos también con un ejemplo personal cómo utilicé cada uno de estos puntos para construir ese cuento. Y así entonces, pues de pronto es más fácil entender muchos de estos aspectos. Eso más o menos es lo que vamos a ver hoy en esta charla. A mí me encanta que, por favor, cuando tengan dudas, preguntas, sugerencias, quejas, incluso, de una las hagan y, y vamos charlando. Esto también me parece que es un buen espacio para que charlemos. Entonces, dicho todo esto, empecemos de una vez. Yo tengo una frase que cargo a todos lados y que la gente podrá decir que es medio cliché y demás, pero yo la creo sinceramente y estoy seguro que muchos autores la creyeron en su momento. Y es que todos tenemos una historia por contar. Aunque sea una historia tenemos por contar en nuestra vida y que podemos escribir de alguna u otra manera, pero muchas veces carecemos de las herramientas. Esto siempre me acuerda de esa anécdota de Julio Cortázar. Y es que Julio Cortázar tomaba café en un cafetín y llegó un señor y le dijo, oiga, a mí me gusta mucho lo que usted hace y yo también quiero escribir. ¿Qué hago? ¿Qué hago para escribir? Entonces Julio Cortázar le dijo, lo primero que usted tiene que hacer es irse a leer, váyase a leer. Y una vez haya leído suficiente, venga. Entonces el señor se fue, se puso a leer, leyó todo lo que encontró y tiempo después se volvió a encontrar con Julio Cortázar. Y le dijo, pues señor Julio, señor Julio Cortázar, cuénteme, ya leí todo, ¿ahora qué hago? Y Cortázar le dijo, ¿pero ya escribió algo? Y el tipo le dijo, no, no he escrito nada porque quería ver usted qué me decía. Entonces Cortázar le dijo, no, vea, ahí hay un problema, porque cuando uno lee tanto empieza a tener ganas de escribir si uno es escritor, porque el escritor es el que escribe. Entonces, su problema simplemente es que no está escribiendo. Y eso es un poco lo que nos sucede, que muchas veces estamos esperando siempre como la iluminación, la musa perfecta, y eso nunca llega. Hay que sentarse a escribir, hay que sentarse a probar las cosas. Y como todos tenemos una historia por contar, yo les voy a contar cómo me llegó a mí una historia y cómo la convertí en un cuento. Entonces, yo traigo de nuevo una foto de mi familia, que ustedes si estuvieron en la charla pasada dirán, otra foto de la familia de este tipo, mejor dicho, nos va a presentar a toda la familia. Pero esta foto es importante para lo que les voy a contar. En primera instancia, ¿qué vemos acá? Pues este de acá es mi hermano del medio. Y este de acá soy yo, que tengo como la vista perdida, estaba pensando, quién sabe, en un poema. No, mentiras, a esa edad no pensaba en poemas, pero estábamos como en medio de la playa, como pueden ver, estábamos en unas vacaciones, quién sabe dónde. Y esta historia, pues esta foto es importante porque los dos protagonistas de la historia que yo escribí éramos nosotros dos, básicamente. Entonces les voy a contar un poco qué fue lo que pasó para que entendamos cómo salió el cuento y cómo lo fui construyendo. Mi hermano se fue a los 30 años a hacer una maestría o un MBA, ¿sí? En negocios, en cualquier cosa, a España. Y estando en España, se enamoró de una bilbaína y la bilbaína se enamoró de él también. Entonces empezaron una relación. Cuando mi hermano acabó el MBA, le tocaba devolverse a Colombia. Y la bilbaína le dijo, yo me voy contigo. No importa, yo me voy a Colombia a vivir contigo. Entonces se vinieron a Colombia y empezaron a vivir en un apartamento y como a los 8 meses la bilbaína le dijo a mi hermano, totalmente enamorado, pues que ella no estaba tan cómoda en Colombia, que la verdad no le gustaba tanto Colombia, no le gustaba Bogotá, no le gustaba la vida acá, que se devolvía a Bilbao, que por qué no se iban juntos. Pero mi hermano dijo, ¿yo a qué me voy a Bilbao? Yo ya no conozco a nadie, yo no tengo trabajo, no puedo hacer nada. Entonces la relación se acabó. Mi hermano, a sus 30, 31 años, tuvo que volver a la casa de mis papás. Yo todavía vivía en la casa de mis papás. Y tengo la imagen perfecta de mi hermano entrando en el apartamento de mis papás con su maleta y todas sus cositas arrumadas así, metiéndose al cuarto, dejando todo, y de repente se mete en mi cuarto, prende el PlayStation y empieza a jugar FIFA. Mi hermano es un tipo que desde los 12 años no jugaba videojuegos. Él jugó mucho cuando era chiquito, después los abandonó para siempre. Pero estaba tan triste que lo único que quería era como apagar el cerebro y empezó a jugar videojuegos. Y a mí esa imagen se me quedó en el pensamiento porque yo dije,
mi hermano está tan triste que está buscando formas de encontrar como, sí, de escaparse de la realidad. Y esa imagen se me quedó en la cabeza y así fue que tuve el inicio de mi cuento y lo que después les voy a ir contando. Entonces, esa es a grandes rasgos el principio de mi historia y ahora los saludo. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Yo soy Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, como me dicen desde que empecé este proyecto de Literatus. Y hoy vamos a hablar de cómo contar un cuento con pura teoría heavy metal, como les dije, pero la vamos a bajar de forma amable. Entonces, para que empecemos a hablar del cuento, lo primero que yo les traigo son algunos puntos básicos de lo que es el cuento. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando hablamos del cuento es que los buenos cuentos siempre llegan al final sin ningún tipo de digresiones. El buen cuento va hacia un lugar específico que el autor tiene que saber cuando lo está escribiendo. Y ya vamos a ir viendo con los otros puntos cómo todo empieza a hacer sentido. ¿Por qué? Porque el segundo punto nos dice que el cuento siempre inicia en acción física o psicológica. A alguien le está pasando algo o está haciendo algo. Y esto en realidad es muy del cuento moderno, que fue gracias a Edgar Allan Poe. Si ustedes no saben, Edgar Allan Poe en su momento cambió para siempre el género del cuento con algo muy sencillo. Y es que él se dio cuenta que para que más gente leyera el cuento había que cambiar la forma en que se estaban escribiendo. Y lo más sencillo para eso era, primero esto y segundo, que un cuento se debería poder leer en una sentada. Y él decía, las personas en un bus esperando para llegar al trabajo deberían poder leer el cuento o esperando para que llegue el tren deberían poder leer el cuento. De esa manera Edgar Allan Poe también logró que la lectura dejara de ser algo de solamente las clases sociales muy altas y empezara a bajar un poco a distintos círculos sociales. Y eso lo hizo Edgar Allan Poe y él rompió la historia del cuento. O sea, cuando hablamos del cuento moderno, que es lo que hoy en día leemos, es gracias a Edgar Allan Poe en gran medida. Después tenemos el tercer punto, que es un cuento es una flecha disparada hacia un blanco, que va de la mano con el primero. Un cuento tiene que ir a un lugar específico que nosotros estamos buscando cuando escribimos. Y cuando ustedes lean cuentos, háganse estas preguntas. Pregúntense si el cuento está cumpliendo con esto, si el cuento inicia en acción física o psicológica, o si de repente la apertura del cuento es una descripción de un lugar. Pregúntense esas cosas para ver también los autores qué hacen. El cuarto punto que les tengo es todo lo que... Este a mí me parece bellísimo, se los debo confesar, pero es todo lo que aparece en un cuento es porque tiene una finalidad. Los cuentos no tienen ornamento, los cuentos no dan opción, como la novela, por ejemplo, de tener cosas que nos sirven para el cuento. Si uno pone cualquier cosa, cualquier elemento, si yo les hablo del esfero o el bolígrafo en mi cuento, es porque este esfero o bolígrafo va a tener algún rol específico dentro de lo que estoy contando en ese cuento. Nada puede estar porque sí. Por eso el cuento es tan difícil muchas veces, porque toca saber poner solo lo necesario. Y, ay, perdón. Y el quinto punto, que a veces se nos olvida cuando estamos escribiendo y que es muy interesante también buscarlo cuando uno lo está leyendo, es las historias siempre giran alrededor de un deseo. Un personaje quiere algo. Si ustedes tienen personajes que no quieren nada, es porque algo está pasando en ese cuento que no está funcionando. Los personajes siempre quieren algo, los personajes quieren lograr algo en su vida. Hace poco me vi una película, pues el año pasado yo creo, que era del fin del mundo básicamente, y el personaje principal lo único que quería antes de morirse era comerse una pizza. Y a mí ese deseo me pareció que es muy bonito. Entonces uno dirá, pero pues es un deseo muy básico. Claro, pero ¿cuál es el trasfondo que tiene el deseo de ese personaje por comerse una pizza? El trasfondo cuando uno ve la totalidad de la película es que esa pizza era la que comía con su padre. Entonces quiere antes de morirse tener ese recuerdo de lo que era comer esa pizza con su papá. Entonces es un deseo muy bonito, muy bien llevado, muy fácil, muy básico. Tampoco es como que el deseo era ser millonario, ganarse el baloto, que también es válido, pero lo que podemos ver es que lo importante es que los personajes tengan un deseo, porque eso pone en acción la historia. Y el sexto es que todo relato debe presentar un personaje que tiene un conflicto. Entonces, si ustedes ya tienen un personaje que tiene un deseo, la pregunta es, ¿cuáles son los problemas que va a tener este personaje para llegar o para acceder a ese deseo que quiere, ¿no? Uno tiene que ponerle
problemas en el camino. Y pensemos en la vida, uno quiere muchas cosas, pero en el camino uno encuentra muchos problemas. Y a veces entonces hay que preguntarse si el personaje lo va a lograr o no. Muchas veces no lo logra. Creo que tengo un comentario, Aleja. Me ¿No? están diciendo que qué bueno que quedó grabada porque van en Transmilenio y otras personas dicen que no se escucha bien. Yo te estoy escuchando bien, quizás es un tema más de señal por el lugar en donde están, sin embargo, estaremos acá como muy pendientes de que se escuche. Listo, perfecto. Entonces, siempre piensen qué problemas va a tener el personaje para acceder o para lograr ese deseo. No siempre los personajes tienen que lograr lo que quieren. Hay muchos cuentos en los que el personaje no lo logra y simplemente pues el cuento es eso, cómo el personaje no lo logró. El séptimo, que es muy importante cuando uno se hace la pregunta que ¿cuál es la diferencia entre un cuento y una historia? ¿O cuál es la diferencia entre un cuento y una anécdota? Y es que un cuento sin transformación es una anécdota. Los cuentos, siempre el personaje debe tener algún tipo de transformación, sea física, sea psicológica, sea alguna realización que tuvo a través de la narración, ¿no? Como que se dio o cayó en cuenta de algo específico. Entonces ahí es que uno se da cuenta que el cuento tiene una forma más redonda, que funciona. Por ejemplo, a mí hace como 8 años, no más, como 10 años, me cogieron en una calle un par de personajes y me preguntaron, oiga, ¿quién corre más, usted o un conejo? Entonces yo no vi y le pregunté, ¿qué? Y el tipo me dijo, ¿que quién corre más, usted un conejo? Y yo, me atracaron. Y efectivamente me llevaron a una esquina a decirme, bueno, denos su celular. Yo estaba en el colegio, entonces yo no llevaba celular, yo no tengo celular. Entonces el tipo, bueno, denos plata. Y yo tampoco tenía plata, entonces no, tampoco tengo plata. Entonces el tipo me dijo, ¿qué tiene en la maleta? Y yo, no, pues unos cuadernos, el man a ver. Entonces abrí la maleta y eran puros cuadernos y como calculadoras que yo tenía ahí de otras personas. Después me preguntó, ¿qué tiene ahí en esa mochila? Yo iba con mis guayos para jugar fútbol y yo, no, más cuadernos. Y el tipo, a ver, muéstrenos. Y yo, no, me robaron mis guayos. Abrí la mochila de los guayos o la maleta y pues mis guayos estaban todos percudidos, todos dañados. Entonces el tipo fue como, no, no, guarde eso, guarde eso. Entonces el tipo me preguntó, ¿usted dónde estudia? Y yo, no, pues en la Calera. Y entonces el tipo me dijo, tiene 10 segundos para irse. Entonces yo salí corriendo, llegué a la casa y le conté a mi hermano qué me había pasado. Y mi hermano me dijo, oiga, usted es más pobre que los ladrones, increíble. Entonces, eso es una anécdota, por ejemplo. Ahí no hay nada detrás, no hay una historia, no hay profundidad, no hay grandes cosas. Para yo convertir o para yo poder convertir esta anécdota en una historia, tendría que hacerle, o en un cuento, tendría que hacer un tratamiento específico. Por eso muchas veces, cuando la gente tiene historias de vida, sí, como que creen que vale la pena contar, que está perfecto, y se enfrentan a la página en blanco, pues no lo logran de muchas maneras por eso, porque a las historias personales y a lo que no sucede, hay que hacerle cierto tratamiento para pasarlo a la literatura. No es tan sencillo como simplemente lo viví y ahora lo cuento. Hay que utilizar las herramientas narrativas. Y el octavo punto ya para cerrar esta parte es que la narración siempre sucede en algún lugar. El lector tiene que ver ese lugar. Entonces, claro, muchas veces en la literatura uno puede ver que o uno no se esfuerza por ayudar a las personas a ver esos lugares. Y eso es un error gravísimo porque es como si uno viera una película y la película sucediera en la nada. Imagínense dos personajes flotando en la nada. Pues ¿eso qué es? Eso no puede existir. En cambio, uno tiene que poner los lugares y los lugares empiezan a ser también personajes de las historias. Si no me creen, nada más lean Lubina de Juan Rulfo. Lubina es un lugar y Lubina es el personaje principal de ese cuento, que es un lugar y es una cosa totalmente increíble. Entonces los lugares son muy importantes porque es donde suceden las cosas y necesitamos que la gente los vea o el lector. Y uno cuando lee también preguntarse, ¿cómo me están mostrando este mundo, este lugar? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces dicho eso, como este resumen del arte del cuento, vamos a empezar a hacer zoom en pequeñas cosas que a mí me llaman la atención. Hay muchas más, hay muchísimas más, pero vamos a empezar a hacer zoom en lo que a mí más me llama la atención y que quería dejarles hoy, que como les digo, me vine con todas las armas para darles como herramientas literarias y herramientas del cuento. Entonces, lo primero que yo quiero hablar, que lo hablé en la charla pasada y que muchas personas después me preguntaron, es el tema de las dos historias, que es la tesis del cuento de Ricardo Piglia. Hay muchas tesis o, sí, bibliografía alrededor del cuento, o sea,
Piglia no fue el único que hizo esto. También estuvo Hemingway, también García Márquez habló de esto, también Ribeiro habló del cuento. Hay mucha bibliografía sobre esto, pero a mí me gustan las dos historias de Ricardo Piglia porque me parece que es una teoría muy bonita. Entonces él dice que un cuento siempre cuenta dos historias, que era lo que hablábamos la vez pasada, y es como comprar un producto y llevarse dos, que es lo más bacano de todo esto. Y él tiene un ejemplo que supuestamente es el cuento perfecto. No sé si ustedes habían oído eso, pero lo que sucede es lo siguiente. Supuestamente Chekhov, que fue este escritor ruso, que también fue doctor, dejó una estructura perfecta para un cuento que nunca escribió porque se murió. Y esa estructura perfecta que propuso en su momento Chekhov fue jugar, o sea, ¿qué pasa? Un personaje va a un casino, al casino más importante del mundo, y apuesta toda su fortuna y gana. Y cuando vuelve al hotel, se suicida. Entonces, es una estructura muy interesante sobre las dos historias por lo siguiente, porque el personaje juega, gana y se suicida. Es como una vuelta de tuerca. ¿Qué sería lo normal? Que el personaje jugara, lo perdiera todo y ahí sí se suicidara. Entonces la pregunta ahí que deja la estructura simplemente es, ¿por qué si ganó hizo eso? Y acá empieza a haber muchas cosas interesantes, porque la segunda historia, la que va por debajo, es esta de acá. Y es qué le pasaba a ese personaje, qué le sucedía para que simplemente quisiera, sí, de muchas maneras, abandonar la vida, ¿no? Y esta estructura también es muy bonita porque dependiendo del tipo de escritor que sea, la va a narrar de formas muy distintas. Entonces imagínense si esto lo narrara, yo qué sé, Kafka. Si Kafka narrara esta historia, por ejemplo, él nos mostraría que lo más horrible de la historia no es el suicidio. Él nos contaría el suicidio como una anécdota. Lo más horrible de la historia sería el personaje jugando en el casino, porque ahí nos mostraría cómo la plata pues es un veneno, nos mostraría cómo la sociedad está oprimiéndolo, cómo el personaje se está convirtiendo básicamente en nada y simplemente esto es como lo normal para Kafka. Ahora, si esta historia la contara Hemingway, Hemingway nos haría unas jugadas horrorosas, por así decirlo, y es que él se enfocaría muchísimo en la manera en que el personaje apuesta. Entonces, cómo mueve las manos, cuántas fichas pone, qué hace, qué no hace, y nos dejaría pequeñas pistas sobre lo que va a suceder después. Pero él gastaría casi toda su energía en esta primera parte, mostrándonos al detalle cada una de las cosas que sucede. Mi invitación con esto, para los que están acá y les interesa, o también como ejercicio, por ejemplo, en aulas pues sí, de educación, de colegio y demás, es atreverse a escribir esto. Ya tenemos como la fórmula básica. ¿Qué pasa si uno lo escribe? ¿Qué sale? ¿Qué no sale? ¿Cómo hago yo para coger cosas de mi vida y ponerlas de pronto en este cuento? Tengo algunos comentarios, creo. No sé, Bueno, nos preguntas. dice que el punto 7 es confuso, que es un poco confuso. Entonces, si de pronto te puedes devolver un poco para complementar ese punto 7. Listo. El punto 7, pues no sé por qué sea muy confuso, pero la idea básica es simplemente que los personajes en un cuento siempre tienen que tener una transformación, siempre, de algún tipo, ya sea física, ya sea mental, ya sea una realización, algo tiene que suceder con los personajes para que el cuento deje de ser una simple anécdota. La transformación en los personajes que empiezan en un estado A, por ejemplo, si yo quiero ganarme el baloto y tengo toda mi vida enfocada en que debo ganarme el baloto, tengo que tener alguna transformación al final del cuento, que no necesariamente tiene que ser ganarme el baloto. Puede ser darme cuenta que en la vida la plata fácil, así sencilla, nunca va a llegar. Y que más bien como persona tengo que conseguir es un trabajo y trabajar de alguna manera. La transformación en los personajes es lo que hace que el cuento, a fin de cuentas, no se quede en una simple anécdota, en ayer me robaron, en sí, ayer jugué fútbol. Algo tiene que pasar con ellos. Eso es básicamente el punto 7. Quizás el punto ahí, Fede, es que, digamos, muchas historias surgen efectivamente, digamos que de anécdotas, pero la anécdota es transformadora. Mientras no haya una transformación, se queda en un suceso más de los que pueden pasar en el día. De pronto, Exacto. sí puede ser un poco más claro. Por acá nos dicen que Daniela nos dice que ha estado leyendo a Clarice Lispector y con ella logró identificar eso de las dos historias.
Ah, muy bien. Sí, hay muchos ejemplos. Hay un ejemplo que es clarísimo, que es La noche boca arriba de Cortázar. Y ese es un ejemplo que no necesariamente es como le gustaba a Piglia, porque a Piglia le gustaba que la segunda historia fuera escondida. En La noche boca arriba vemos un personaje que está viviendo dos historias, una que parece un sueño y otra que es la realidad, solo que al final pues como que le da una vuelta de tuerca y entendemos de verdad qué era lo que estaba sucediendo, pero son dos historias clarísimas. Y eso sucede mucho dentro del cuento. Hay cuentos que de pronto no lo tienen, porque de nuevo, esto es una tesis de Piglia, como hay muchísimas tesis. Pero lo que logran las dos historias es darle mucha más profundidad a los relatos o a los cuentos. Entonces, lo que yo les estaba diciendo, la segunda historia se esconde siempre en la primera, normalmente, y una buena manera de generar sorpresa, que es uno de los elementos que se busca dentro del cuento, es al final hacer que la segunda historia, que era la que yo estaba escondiendo, salga a la luz. Y hay un ejemplo muy básico de Edgar Allan Poe que se llama, este cuento se llama El hombre que se gastó. Y ese es un cuento que a mí me parece muy chistoso porque parece un chiste, pero pues es un cuento de Edgar Allan Poe que escribía literatura oscura. Lo que le sucede a este personaje es que el personaje quiere conocer un secreto sobre otro personaje que hay en el cuento. Y siempre que va a una reunión o se encuentra con alguien, le pregunta a esa persona, oiga, cuénteme, ¿cuál es el chisme de ese otro personaje? Y entonces cuando ya le van a contar, cuando le dicen, ay, no sabes, bueno, ya te cuento, llega alguien e interrumpe la conversación. Y así es todo el cuento hasta que al final, finalmente el personaje encuentra cuál era el secreto que estaba escondiendo el otro personaje. Pero la estructura es muy sencilla. Simplemente siempre nos dejan a mitad de la conversación y al final es que sale la segunda historia que era la que estábamos esperando. Entonces, eso básicamente son las dos historias y como los puntos básicos de el cuento. Ahora, yo sé que los dejé por allá con la historia de mi hermano, entonces la vamos a traer de vuelta. La primera pregunta que uno se debe hacer cuando lee un cuento y cuando escribe un cuento siempre es ¿desde dónde estamos mirando? Que esto nos habla de perspectiva. Esa es una de las primeras tareas que toca tener y que hay que hacer cuando uno está escribiendo y es ¿desde dónde estoy narrando lo que estoy narrando? Yo, como iba a contar una historia de mi hermano, sabía que iba a estar alrededor de él, pero yo no quería que la historia fuera narrada por él, porque entonces, si yo tomaba esa decisión, por ejemplo, la historia se me iba a basar simplemente en su ruptura amorosa. Entonces yo dije, ¿qué pasa si la historia la narro desde otro personaje, desde el hermano, es decir, desde yo? ¿Y esto qué me va a lograr? En mi caso, me va a lograr que no solo voy a estar hablando de la ruptura amorosa de mi hermano, sino que también voy a estar hablando de cómo el hermano empieza a ayudar a su hermano a salir adelante de eso. Y empiezo a hablar de la relación de hermandad. Y empiezo a construir un lenguaje distinto dentro de una historia que puede ser más profunda que simplemente si me quedo con el dolor de mi hermano. Entonces, esa es la primera pregunta que hay que hacerse cuando uno quiere escribir un cuento y es, ¿cuál es la perspectiva? ¿Desde dónde estoy narrando? ¿Por qué? Porque el punto de vista, esta es una frase de Isaías Peña, el maestro Isaías Peña, que es profesor en escritura creativa y es una persona increíble. Él en su libro de la creación literaria dice esto del punto de vista. El escritor debe tener presente la posición que ocupará el narrador durante el desarrollo de la historia. ¿Dónde está el narrador? Quiere decir él. Si dentro o fuera de la historia, si vivo o muerto, si solo o acompañado en la narración, si cederá o no la palabra a otro narrador, si habrá uno o varios narradores. Esto es muy importante porque ahí uno se pregunta quién está narrando y siempre que le dan un cuento pregúntense quién está narrando, porque claro, la gente dirá, no, pues si yo leo a Gabriel García Márquez, está narrando Gabriel García Márquez. No, eso no es así. Es decir, Gabriel García Márquez escribió el cuento, la historia, lo que sea, la novela, pero dentro de eso mismo hay narradores, que son los que eligen los autores. Y uno puede tener el narrador en primera persona o el tercera o el segunda, eso es lo de menos, pero lo más importante es saber cuál es el punto de vista y desde dónde estoy mirando esa historia. Entonces, el punto de vista yo se los puedo resumir básicamente en 5 preguntas básicas que ustedes deben hacerse a la hora de leer o escribir. La primera es, ¿quién habla? ¿Quién está hablando en este cuento o en esta novela? La segunda es, ¿a quién le está hablando? Y no tanto como le está hablando a lectores específicos en alguna parte del mundo, sino a quién le habla el narrador. A veces, por ejemplo, los cuentos son una carta. Entonces ahí sabemos que el narrador le está hablando a alguien que le va a llegar esa carta. O, por ejemplo,
hay muchos cuentos que son conversaciones entre amigos. Entonces, la narración del cuento es lo que está sucediendo con los amigos, pero el narrador también nos está hablando es, o le está hablando a ese amigo. Después tenemos en qué forma está hablando el narrador. Y esto nos habla del tono que uno siempre oye, el estilo y el tono del escritor. El tono es una pregunta que uno se debe hacer sobre todo para entender la forma de la narración, el color de voz de la narración. Entonces, si yo tengo una historia, por ponerles un ejemplo, de unos personajes que viven en el campo, pues yo tengo que encontrar un tono de voz narrativo que se asemeje a ese mundo. Por eso es tan importante escribir sobre lo que uno conoce, lo que uno ha vivido, lo que uno ve, lo que uno ha investigado. Porque escribir, digamos en mi caso, sobre personajes que están en el campo, para mí va a ser muy difícil, por ejemplo, porque no tengo esos registros, no tengo esa voz en mí. Entonces, uno tiene que El entender amor. muy bien eso. Tengo un micrófono abierto, creo. Eso te iba a decir, tenemos un micrófono abierto. Gracias, ya. Entonces, eso nos habla de la forma. En el caso del cuento que yo les estoy contando de mi hermano, había algo muy básico y muy importante y es que como yo iba a hablar del mundo del fútbol, yo necesitaba que de alguna u otra forma el cuento por momentos tuviera tono pues de persona futbolera. A mí me gusta mucho el fútbol, entonces no se me complicaba en ese sentido, pero sobre todo yo quería imitar un poco la cultura futbolera argentina, que es la que más me interesa a mí, con todo el respeto obviamente a los narradores colombianos y demás, pero la Argentina me parece que tiene unas cosas que son muy bonitas y eso fue lo que traje. Entonces, por ejemplo, hay un diálogo en mi cuento en el que uno de los personajes dice, refiriéndose a un jugador, que tiene menos piernas que una foto de carné. Entonces, es como un diálogo que es chistoso, que es medio chiste, pero pues también destruye al jugador y demás. Y ese diálogo, en realidad, lo que yo hice fue, entre comillas, robármelo de un personaje como Diego Armando Maradona. Maradona, dentro de sus muchas historias y muchas frases icónicas, se tiró esa. Entonces yo en un momento la cojo y la pongo dentro de mi cuento. Y eso empieza a darle el tono y el sabor un poco a lo que es la narración de mi cuento. Uno siempre tiene que preguntarse por eso. Entonces, a mí me sucede mucho en los talleres que dicto que llega gente, no sé, queriendo escribir de la Segunda Guerra Mundial y pues no tienen información de eso, no han investigado lo suficiente. Y cuando eso sucede, lo que pasa es que uno rompe el pacto con el lector, porque el lector se da cuenta de una y dice, no, pero pues esto se lo están inventando todo, esto no tiene sentido, no tiene verosimilitud. Entonces es lo importante de la forma. Después nos preguntamos a qué distancia y es qué tan cerca está el que narra la historia. ¿Es una historia que me pasó a mí o es una historia que le pasó a otra persona? ¿O es una historia que me contaron? O, por ejemplo, soy un narrador testigo, que yo vi lo que sucedió, yo vi cómo robaban a Federico y después fui y lo conté. Y la última es cuáles son las limitaciones de mi narrador. Por ejemplo, en mi historia, pues yo no podía meterme en los pensamientos de mi hermano, porque yo no tengo esa habilidad. El hermano no tiene esa habilidad de meterse en los pensamientos de su hermano. No hay forma de saber qué está pensando. Si yo hago eso en un cuento, lo que estoy haciendo de nuevo es romper las reglas. Y eso, con un lector ávido y sagaz, lo pierden de una. Y eso también cuando uno está leyendo tiene que preguntarse lo que está haciendo. Si es válido lo que está haciendo, si hay una buena edición del libro, todo eso tiene que estar totalmente afinado, se los prometo. Entonces, hay que preguntarse, ¿quién está dónde para mirar la escena? Eso es básicamente el punto de vista. Y para cerrar este punto y ya ver que tengo algunos comentarios, es, volviendo a mi anécdota del robo, imagínense, pues yo se las conté, me robaron, pero entonces imagínense cómo la contaría el ladrón. Sería una historia totalmente distinta. Por eso es tan importante el punto de vista, porque en la forma y quien lo narra, como yo lo decida, va a hacer que el cuento cambie o no cambie. Eso es muy importante. Una mala elección de punto de vista destruye todo. Entonces uno al final termina el cuento, digamos, y dice, no, lo narré mal porque el punto de vista está mal, no me funciona este punto de vista. Em, no sé si tengo un comentario. Nos están preguntando, Fede, si podemos enviar las diapositivas. Sin embargo, como quedan las grabaciones, creo que desde ahí se puede. No sé cómo lo veas tú. Sí, yo creo que con las grabaciones estamos. Sí, 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 de está acuerdo. perfecto. Y para ya ahora sí terminar, se los prometo lo del punto de vista. em,
A mí me gusta pensar que el punto de vista tiene también dos usos. Hay muchos más, pero estos son dos que yo les quiero dejar. El primero es que uno puede utilizar el punto de vista para generar suspenso. Piensen en las novelas policíacas. Las novelas policíacas están llenas de puntos ciegos para uno como lector, porque uno no puede saberlo todo de entrada, porque si no, pues no habría ningún misterio que resolver en, pues en una historia policíaca. Y ese es el punto de vista. Narro desde la perspectiva del detective que está descubriendo conmigo, lector, lo que sucede. Ah, listo, perfecto. O narro desde el punto de vista del que cometió el crimen para esconder información importante al resto de lectores. Listo, perfecto. Entonces, genera suspenso si uno elige bien el punto de vista. Y el segundo, que es el que más me gusta, es que el punto de vista puede ser muy útil para generar comedia y tragedia. Pues porque la comedia y la tragedia van de la mano siempre. Siempre van de la mano. Si ustedes miran como el arco narrativo de la comedia y la tragedia es muy parecida porque van de la mano. Entonces, hay muchas maneras de lograr esto. Una de ellas es darle más información al lector que al mismo personaje. Y un ejemplo que yo les tengo es un cuento de Raymond Carver, que es un escritor pues, de Estados Unidos, últimamente muy criticado, pero a mí me gusta mucho. Y él tiene un cuento en el que se los voy a resumir así rápidamente. Un niño va a cumplir años, entonces la madre se va a una pastelería. Sí, una pastelería. Y le dice al pastelero, señor, mañana mi hijo cumple años, necesito que me tenga el pastel para mañana porque si no me voy a meter en un problema terrible y mi hijo se va a poner muy bravo, entonces yo necesito eso. Entonces el pastelero le dice, listo, yo se lo tengo mañana, no se preocupe. Entonces págueme la mitad y después me paga el otro pedazo. Entonces la señora se va, al siguiente día es el cumpleaños del hijo y el hijo va caminando por la calle con un amigo y un carro lo atropella. Entonces ese día el cumpleaños termina en el hospital, la mamá va al hospital, el papá va al hospital. Y los papás empiezan como a tener este video mental de que alguien les quería hacer daño, entonces atropellaron al hijo. Y mientras todo eso está sucediendo, cuando van a la casa a descansar, el teléfono no para de sonar, y no para de sonar, y no para de sonar, y no para de sonar. Y nosotros los lectores sabemos que el que está llamando es el pastelero, que quiere entender qué es lo que pasa, por qué no han ido por el ponqué, por qué no han ido a recogerlo. Él quiere saber eso, y nosotros lo sabemos como lectores, pero los padres de este niño piensan que es el personaje que atropelló a su hijo y no quieren contestar porque tienen miedo. Entonces uno está desesperado como lector y uno quiere decirle a los padres como por favor contesten que no es nada malo, es el señor del ponqué, se los pido. Y así pasa todo el cuento hasta que al final la señora como que se da cuenta efectivamente que debe ser el pastelero y contesta. Esa es una excelente manera de punto de vista, de utilizarla de esa manera para darnos información a nosotros y que nosotros suframos como lectores mientras los personajes no saben qué es lo que está sucediendo. Y Ve, ¿cómo se Hitchcock, llama ese? no, Ese, les debo el nombre del cuento porque en este momento preciso se me fue, pero ok. yo lo consigo. Y Hitchcock tiene una teoría que también me parece muy bonita y es la forma de crear escenas en el cine y en la narrativa. Y es muy distinto crear una escena en la que uno como televidente ve que 20 minutos antes de una reunión empresarial muy importante, un hombre entra en la oficina de juntas y pone una bomba y se va. Y después llegan los personajes a la reunión. Y cuando uno ve, quedan 5 minutos antes de que explote la bomba y nadie en la reunión lo sabe, solo nosotros los televidentes. Entonces uno empieza a sufrir y uno dice, por favor, hagan algo, sálganse de ahí, se van a morir y demás. Ahora imagínense si la escena es contada simplemente o no nos cuentan que hay una bomba, pues perdemos toda la atención, perdemos toda esa importancia que ya nos creó la primera escena que les dije. Entonces, por eso el punto de vista puede tener estos usos y puede ser muy útil y muy bonito. En mi caso, como les digo, yo quería simplemente narrar a través del hermano para que tuviera más profundidad y no fuera simplemente la ruptura. Entonces, yo acá les pongo de nuevo una foto de mi familia. Yo sé que ya debe haber muchos que dicen no más fotos de la familia. Este es mi papá, este es mi hermano, para que sigamos hablando de su historia. Y entonces, lo que me trae, pues el siguiente punto que me trae en esta conversación es los personajes. Yo no sé a ustedes qué les sucede, a mí me pasa muchísimo y es que yo me enamoro de los personajes, yo me enamoro de los personajes de las series, de los personajes de las películas y de los libros. Yo pienso, Dios mío, yo quisiera ser amigo de ese personaje, yo quisiera conocerlo, me cae muy bien. Y eso es muy importante dentro de la narrativa. Nosotros como lectores siempre nos interesamos y nos enamoramos de los personajes. Muchas veces a uno que se le queda de las historias, los personajes, cómo me hizo sentir el personaje, qué vi en el personaje.
más que cualquier otra cosa, porque es que los personajes son los que ponen las historias a andar. Pero construir personajes, sobre todo en el cuento que es tan difícil y que tenemos tan poco tiempo, tiene su arte y tiene sus necesidades específicas. Nosotros no podemos crear personajes como 30 páginas describiendo cómo es el personaje. Antes, tal vez eso se podía. Hoy en día, pues hoy en día no tenemos esa concentración para leer 30 páginas de cómo es un personaje. Entonces hay que ser muy utilitarios a la hora de escribir personajes. Y lo otro, antes de mostrar como algunos datos de los personajes, es que piensen en los libros que ustedes han leído. Y lo que pasa siempre cuando un libro que a uno le gusta lo llevan al cine. Lo primero que uno dice es, no, pero yo no me imaginaba el personaje así. El personaje no era así. Pasó mucho con la serie de Netflix de Cien Años de Soledad, ¿no? Entonces la gente era como, no, pero el coronel Aureliano Buendía no era así, yo no me lo imaginaba así. Y el problema de eso es que la literatura no nos da al pie de la letra la descripción de los personajes. Si ustedes miran Cien Años de Soledad, la descripción que nos hacen del coronel Aureliano Buendía es, ¿alguien sabe cuál es la descripción? Ahí en los comentarios. ¿Alguien que se acuerde? Mientras se acuerdan, voy leyéndote. Acá dicen que sí, un ejemplo de suspenso podría ser ¿Quién mató a Palomino Molero? De Vargas Llosa, uno de tantos. Claro está. Claro, pero es que pues, Vargas Llosa es un maestro de la atención. Él es, Mm. o era, si no es considerado un arquitecto de la narrativa. Dicen los expertos en esto que los escritores se dividen como básicamente en dos vertientes. Una, los jardineros y otra, los arquitectos. Los jardineros son los típicos personajes que todos los días riegan agua en el cuento o en la historia y no saben para dónde van, pero llegan a algún lado. Y los arquitectos como Vargas Llosa son personajes que tienen todo ya planeado antes de sentarse a escribir. Cuentan que Vargas Llosa tenía carteleras y carteleras en las que tenía cada momento de los personajes, cuándo aparecía, cuándo salía, cuándo se moría, qué pasaba, además. Entonces, claro, él es un arquitecto y él es muy bueno para crear la tensión y para hacer esos juegos. ¿Qué pasó con el coronel? ¿Alguien puso algo o nada? No, por ahora nada. Dicen que el cuento creo parece una tontería. ¿Sí es? ¿Te suena? ¿Cómo, cómo, cómo? Parece una tontería el cuento que estábamos hablando de ahorita, Ah, puede ser, sí, de puede ser, Kyler. puede ser, sí, puede ser, puede ser. No, entonces lo que yo les decía del coronel Aureliano Buendía es lo siguiente. Si ustedes leen Cien años de soledad, yo me la leí hace poco, pues para compararla con la serie. La descripción que hacen del coronel Aureliano Buendía o que hizo en su momento García Márquez es que tenía los bigotes, o sea, el bigote era lo más icónico de el coronel Aureliano Buendía. Después nos hablan de las botas y demás, pero no nos dan una descripción de papel entera como el tipo es de esta manera, esta manera, esta manera, esta manera. Entonces, claro, cuando uno lo ve en la serie, mucha gente es como, ah, pero yo no me lo imaginé así. Pues claro, porque la literatura no hace eso. La literatura simplemente describe personajes con estrategias muy específicas. Y eso es lo que quiero que veamos. En mi caso, en mi cuento de mi hermano, yo tenía un reto muy importante y era que pues yo quería que se viera la tristeza de este personaje sin ser obvio, sin decirle a la gente, es que está deprimido, es que está muy triste. Yo quería que fuera a través de las pequeñas descripciones de él que la gente se diera cuenta cómo estaba. ¿Y uno cómo logra eso? Con los siguientes puntos. Una manera de caracterizar personajes es a través de lo que dicen. Piensen en amigos, piensen en personas que ustedes conocen. Uno conoce mucho a la gente por la forma en que habla y lo que dice. Mi papá, por ejemplo, le encantan los refranes, le encantan, él siempre está tirando refranes. Entonces, pues es una forma de caracterizar a las personas y a los personajes. Entonces, la primera manera, que es una manera muy bonita, es a través del diálogo. Lo que pasa es que los diálogos son muy complejos, muy difíciles y lograrlos, pues a veces no es tan fácil. Pero el diálogo tiene una cosa y es que no soy yo el narrador o el narrador que tenga hablando sobre el personaje diciendo como tiene ojos verdes, tiene el pelo negro, es flaco, es alto, sino que es el mismo personaje hablando y de muchas maneras describiéndose. Entonces, con los diálogos y las modulaciones del personaje, uno empieza a entender cómo es. Lo segundo es, ¿qué hace el personaje? ¿Cuáles son sus acciones? Piensen también en las personas y en sus amigos y en sus amigas y en la gente que conocen. Y es, uno también conoce a las personas por lo que hacen. Y no me refiero al trabajo, que también puede ser una forma, pero me refiero es cómo reaccionan frente a ciertas situaciones, frente a un problema, cómo reaccionan. Se ponen muy nerviosos,
buscan evadirlo o son de armas a tomar. Esa clase de cosas y las decisiones que toman también nos caracterizan a los personajes de forma pues muy sutil, pero muy evidente y muy poderosa. Siempre hay que poner a los personajes a hacer cosas para caracterizarlos. Después tenemos cómo se ven, que esta es la clásica. Pero lo que les digo, uno no puede ponerse a describir todos los rasgos del personaje, pues porque no funciona de esa manera. Hay que dejarle también al lector imaginarse los personajes de muchas formas. Y cuando lean también vean cómo los autores describen, qué hacen para describir a sus personajes. Ahora, cómo se ve puede tener muchos elementos. Puede ser desde la vestimenta, sí, se viste como un metalero, por ejemplo, siempre lleva chaqueta de cuero, eso nos dice muchas cosas del personaje. O se viste, por ejemplo, por decir cualquier cosa, como un profesor de matemáticas. Entonces uno se queda pensando, ¿cómo se viste un profesor de matemáticas? Entonces de pronto hay que darle un poquito más. O pequeños detalles, un detalle del ojo, un lunar, cualquiera de esas cosas pueden ayudar a caracterizar personajes sin darlo todo. En mi caso, en mi cuento, había un momento muy específico en el que al principio del cuento, el personaje, el hermano que está entusado, empieza su sesión de juego siempre vestido en traje, porque llegaba del trabajo. Entonces, estaba en traje, en corbata y jugaba en corbata y le decía al hermano, es que así es que toca dirigir a los equipos, como si uno estuviera encorbatado, porque esto es con respeto hacia la hinchada y demás. A medida que va pasando el relato, el hermano se da cuenta de que no le alcanza el tiempo para jugar todo lo que él quiere después de las noches y empieza a jugar los fines de semana, porque ya no sale, ya no hace nada. Y los fines de semana ya no está encorbatado y demás, sino que ahora está encapuchado, con un saco con capucha. Y con esas sutilezas yo empiezo a lograr también un poco el declive del personaje. Y es, el personaje empieza con muchas ganas de seguir su vida común y corriente, empieza a caer por la tristeza a tal punto que empieza a vivir siempre encapuchado. Y esa es una manera también de describir a los personajes y de darles vida. Y el último punto es lo que piensa un personaje. Al lector también hay que meterlo en los pensamientos, hay que ver cuáles son sus posturas y eso también nos permite entender a los personajes sin necesidad de ser tan obvios, sin decir las cosas en la cara, porque acuérdense que el cuento tiene una cosa básica y es que el cuento esconde información. El cuento requiere de que las cosas no sean obvias. ¿Cómo vamos hasta acá? Quiero oír cosas, si vamos bien, si vamos mal, ¿cómo vamos? Cuéntenme. Por favor, vayan escribiendo en el chat. Acá nos están diciendo, Sandra nos dice que está intrigada por leer el cuento de tu hermano. Y así estamos todos. Total. A ver, ¿Qué ¿cómo más? vamos? ¿Cómo vamos? No me dejen acá solo, no me Sí, abandonen. pueden poner caritas, pueden ponernos comentarios. Vamos bien, dice Natalie. ¿Qué les ha llamado más la atención? Listo. Entonces vamos bien, vamos bien. Yo les voy a creer porque como no hubo mucho, pues yo les voy a creer, voy a seguir adelante. Y eso me Dale. trae al siguiente tema. Yo les dije que hoy me traía todas las herramientas, pues, para que después no me dijeran, oiga, pero ¿por qué no dijo esto? Pues me traje muchas herramientas. Y este tema es el tiempo narrativo. A mí el tiempo narrativo me parece una cosa increíble. De verdad, yo sé que deben decir, no, pero este tipo todo el tiempo dice lo mismo, pero es que el tiempo narrativo es una cosa tan bonita, porque cuando uno escribe o cuando uno lee, pero sobre todo cuando escribe, uno es, pues, obviamente, con mucho respeto y entre comillas, Dios, ¿no? Porque uno está creando y como uno está creando, uno es el dueño del tiempo. Uno es el que decide el tiempo cómo va, cómo avanza, cómo no avanza, cómo está quieto, si quiero devolverme, si quiero ir para adelante, en fin. Y yo en este cuento de mi hermano tenía un reto muy grande. Y es que yo no quería que mi cuento tuviera una ventana de tiempo muy grande. Los cuentos que tienen ventanas de tiempo muy grande son muy difíciles, muy complejos porque como el cuento tiene que ser corto, como el cuento tiene que ser conciso, esférico y demás, tener ventanas de tiempo tan grande hace que el cuento se vuelva más difícil de hacer. Entonces, por ejemplo, Cortázar, ¿qué decía? Cortázar primero decía que el cuento tiene que ser esférico, entonces como que hay un núcleo y todo está alrededor de ese núcleo y se empieza a apretar, ¿no?
¿Qué más decía Cortázar? Cortázar comparaba el cuento con una fotografía. Es como si tomáramos una fotografía de un personaje haciendo algo y ahí está encapsulado todo el cuento. Ahora, ¿yo cómo voy a hacer que el cuento cobre vida a través de esa fotografía? Es lo que vamos a ver escribiendo. Y lo otro que pensaba Cortázar sobre el cuento y el tiempo es que imagínense que estuviéramos en una pelea de boxeo. Yo sé que el boxeo pues es muy sangriento, pero era sí, como el símil que él utilizaba y es en una novela, la novela funciona como una pelea de boxeo en la que el boxeador gana por puntos. Es decir, son los 12 rounds y al final gana un boxeador porque pegó más y tuvo más puntos. El cuento, al contrario de eso, tiene que ganar por nocaut. Nosotros en poco espacio tenemos que tener un momento específico, ya sea al final, en cualquier momento, en el que le damos el puño final al lector y lo dejamos, pues como dicen en el boxeo, groggy. Y eso es muy difícil cuando hablamos del tiempo y cuando hablamos de historias con un tiempo muy largo. Entonces, cuando encuentren un cuento que abarque mucho tiempo, analícenlo bien porque ahí hay mucha maestría seguramente. Y en mi caso, yo tenía dos temporalidades que tenía que utilizar, que eso también me complicaba un poco. Por un lado, la temporalidad de los hermanos conviviendo y jugando, ¿no? Que es pues la normal, la que nosotros podríamos estar viviendo acá. El tiempo pasa, no sé, pasan 5 días, pero yo tenía otra temporalidad que era la del videojuego, y la del videojuego es una temporalidad mucho más rápida. Mientras mi hermano en una noche jugaba 30 partidos, pues 30 partidos en la vida real sería un año, pero en el videojuego es una noche. Y así yo tenía esas dos temporalidades que empezaban a juntarse y a jugar dentro del cuento. Y esto es muy, muy bonito. Siempre piensen eso a la hora de escribir y a la hora de leer. Nosotros somos los dueños y amos del tiempo. Yo no sé si ustedes se vieron esa película que se llama Tara, que es de una directora de orquesta sinfónica, sí. Y ella en esa película está en una entrevista y ella dice que el tiempo no empieza hasta que ella empiece. Ella es la que da el tiempo, pues sí, a la banda, ¿no? A la orquesta. Lo mismo sucede en la narrativa, no importa si es cuento, no importa si es novela, y es yo como creador soy el que tengo derecho a utilizar el tiempo como yo quiera. ¿Y qué es el tiempo narrativo? El tiempo narrativo es un elemento que constituye una progresión. Siempre piénsenlo. Ya sea hacia adelante, hacia atrás, hacia el medio, no importa. También consta de movimientos. Yo puedo estar hablando del presente y de repente me voy para atrás y de repente me voy para el futuro. Todo eso lo puedo hacer. O yo puedo incluso detener el tiempo. Si yo quiero, como escritor, detengo el tiempo, me meto, por ejemplo, en los pensamientos del personaje. Los pensamientos del personaje no tienen tiempo, no tienen temporalidad, porque es que está pensando, no está sucediendo nada. Y a esto uno le puede agregar también las velocidades del tiempo. Yo puedo hacerlo rápido, con resúmenes. Entonces, un resumen y ahí adelanto el tiempo a toda velocidad. O yo puedo hacerlo lento, haciendo una escena que sea algo que sucede en tiempo real. Todo eso lo puedo hacer yo como creador del cuento y tengo que tomar esas decisiones. Entonces, por eso a mí el tiempo me parece tan bonito, porque jugar con el tiempo es una habilidad, pues, de maestría absoluta y de persona que se sienta a escribir y entiende muy bien lo que está haciendo y cómo está jugando con eso. Entonces, el tiempo narrativo nos habla de eso. Entonces, que claro, uno le han enseñado toda la vida lo básico y es el tiempo, pues tenemos tres tiempos, ¿no? Pasado, presente, futuro. Entonces, en el pasado los hechos pasaron antes, es una mirada al ayer. El presente, los hechos pasan ahora. Y en el futuro, los hechos aún no han pasado o van a pasar. Y uno puede entonces decir, el cuento sucede en pasado, ¿no? Que hay muchísimos cuentos que suceden en pasado, casi todos. Entonces, el pasado simplemente es yo estaba en la casa de mi mamá, me invitaron a almorzar y comí tales cosas. El presente es un uso narrativo del tiempo que hoy en día me parece a mí está muy de moda. Hay muchas autoras y autores escribiendo en presente. Para mí el presente tiene una dificultad muy específica y es que se ancla mucho en el verbo, pues porque está en presente, entonces tienen que estar pasando cosas continuamente. Entonces, estoy en la casa de mi mamá, voy a comer, me sirven, sí, carne.
me despido de mis papás. Ese es el presente. Y después tenemos el futuro, que es lo que va a pasar. Entonces, el futuro normalmente son los personajes imaginando escenarios o posibilidades. Y lo más increíble de todo esto, que incluso hoy estaba leyendo un cuento que lo hace muy bien, es que uno puede tener los tres tiempos en un cuento. Uno puede empezar en el presente y de repente algo muy importante del cuento sucede en el pasado, entonces uno se va para el pasado y cuenta eso tan importante que sucedió en el pasado, pero de repente vuelve el presente y el personaje tiene, no sé, un ataque de ansiedad y se empieza a imaginar el futuro y nos vamos al futuro. Entonces empieza a imaginarse lo que va a suceder, así no suceda. Y eso es lo que pasa con los tiempos. Uno puede jugar con ellos de esa manera. Entonces, por eso es que es tan importante y a la vez tan difícil. Yo acá Bueno, les... Fede, te voy a ir diciendo cosas antes de que me sigas. Acá ya hay varios comentarios. Tenemos, bueno, muy agradable y claro para explicar. ¿Dónde podemos leerlo escrito por Federico? Me preguntan por acá. Bueno, no, ya llegaremos allá, ya llegaremos allá. Ahorita lo contestamos. To- Continuará. Interesante esto de las señales y vestimenta del personaje. Daniela dice que tiene una duda, que el punto de vista puede ser diferente al narrador. Por ejemplo, que el narrador de tu cuento fuera tu novia contando cómo cree ella que estás viendo tú la situación de tu hermano. Sí, perfectamente. O sea, lo que pasa es que si el punto de vista es mi novia, va a ser la narradora también, porque es que si no va a ser Ujú. muy raro. O sea, si no sería, ¿quién es el narrador? O, no, claro. Entonces, esa es una muy buena pregunta, Daniela, excelente. Ahí sí puede haber una jugada y es que uno narra en tercera persona, ¿no? El tercera persona que es el omnisciente, pues, o puede ser, son cosas ya muy técnicas, pero puede ser el omnisciente focalizado, que es en tercera persona, que es él, ella, ellos vieron, él vio, y lo que hace ese narrador es que lo narra a través de los ojos de mi novia. Entonces dice, no sé, ella vio a Federico que estaba triste por su hermano. Ahí lo estamos viendo a través de los ojos de ella, que es el punto de vista, pero está narrado desde una tercera persona que no obligatoriamente es ella. Entonces sí, sí puede suceder. Súper, gracias. Fede dice, Cristian, ¿hay algún cuento de Vargas Llosa que podamos leer y que nos recomiende para tener un mejor acercamiento a los manejos de la atención, la referencia a Cortázar y sus nociones del cuento donde se pueden consultar? Entonces, Vargas Llosa, puedo estar mal, puedo estar muy mal y me chiflan, pero yo creo que Vargas Llosa no tiene cuentos. O sea, yo lo que más conozco de Vargas Llosa son todas sus novelas. Él no fue o no le metió tanto al cuento. Debe tener algunos cuentos, yo no los he leído, yo solo he leído novelas de Vargas Llosa. Lo de Cortázar, en todas partes lo encuentras, o sea, desde buscarlo en Google como teorías de Cortázar sobre el cuento y seguramente te lleva a Ciudad Seba, que yo les dije la charla pasada, es uno de mis rincones favoritos, hasta el libro que recomendé la vez pasada también, que es Clases de Literatura de Julio Cortázar, que son como unas clases que él dio en una universidad de Estados Unidos y quedaron en un libro y pues ahí habla sobre el cuento y sobre sus teorías, entonces eso sí lo encuentras de una. Listo. Dice, ¿cómo no se hace obvio el cuento sin caer en lo aburrido o lo ilógico? ¿Cómo no se hace obvio el cuento? Entonces, ahí está la importancia de la maestría en el cuento y es que el cuento tiene, como les digo, que esconder información. El cuento no puede ser como en la cara, como todo esto le sucedió al personaje, ta, 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 ta. No. Entonces hay que empezar a ver uno cómo esconde información y simplemente deja que el lector utilice el cerebro. Perdón esa expresión, pero sí, como que el lector trabaje con uno. El ejemplo que les daba la vez pasada, que es un clásico ejemplo de todo esto, es Colinas como elefantes blancos de Hemingway, que son dos personajes que parecen no estar hablando de nada, pero debajo de esa conversación que parece tan nimia hay un tema muy importante y muy doloroso. Entonces hay que esconder información para que el lector también se esfuerce en entender. Y ojo, ¿no? Una cosa es esconder información y otra cosa es ser críptico y que nadie lo entienda a uno. No, no se busca eso tampoco. Hay que ayudar al lector también dejándole pistas y cosas para que la lectura sea posible. Acá dice Daniela, en la señorita Cora de Cortázar se ven varios narradores y puntos de vista al tiempo. Ese cuento es No, ese cuento es una cosa demencial porque para los que no lo han leído, hay como tres narradores, pero los narradores
no es como que Cortázar diga, ahora va a narrar esta señora, ahora va a narrar el niño, ahora va a narrar la mamá. No, Cortázar simplemente narra o los narradores narran y uno empieza a darse cuenta que están cambiando de narrador simplemente por la modulación y la forma en que hablan, pero todo esto es en párrafos que todo va seguido. Ese cuento, pues o sea, es que Cortázar era un genio, pero ese cuento escribirlo debe ser dificilísimo, ese cuento es bellísimo, claro. Y Rafael nos dice que un claro ejemplo de todo lo que estás explicando se evidencia en un solo cuento de Cortázar, se llama La continuidad de los parques. La Totalmente de continuidad de los acuerdo. parques, claro. Ese es un cuento clásico de taller, siempre, siempre ponen la continuidad de los parques. Es un cuento también increíble, bellísimo. Y lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Pues es que Cortázar fue un iluminado del cuento. O sea, Cortázar tiene como 5 novelas, pero solo conocemos Rayuela. En cambio, los cuentos uno conoce casi que todos porque todo lo que hizo un cuento fue increíble. Él era muy bueno en este género, lo entendía muy bien y lo hacía muy bien. Entonces, para seguir con mi charla, yo les pongo esta foto que está feísima, perdónenme todos por esta foto tan horrible, pero es como para que las personas que no juegan FIFA o que no tienen ni idea, pues así se ve un poco como lo que estaba haciendo mi personaje, y es que él empezó una carrera con el Athletic Club de Bilbao, por lo que pues la exnovia era de Bilbao y se fue para Bilbao, y entonces él es como un técnico, ¿no? Y entonces él tiene como una plata que puede utilizar para comprar jugadores o demás, y juega una temporada con ese equipo como si fuera el técnico y demás. Pero a medida que va pasando la carrera o la temporada, lo que sucede es que em, simplemente uno puede irle bien o le puede ir mal. Entonces a uno lo pueden echar o no lo pueden echar. Y esto me trae al siguiente tema. Ese timer que nos está saliendo, Aleja, es que nos van a cerrar. Sí, eso estoy viendo que se nos está acabando. ¿Qué hacemos? Ir cerrando. ¿Voy Creo que nos toca ir cerrando? cerrando. Sí. Y no nos podemos Dios. volver a conectar. Perdón la interrupción. Sí, no, no hacemos eso. Muy terrible. Pues podemos probarlo, porque me ¿Qué preocupa opinan? eso ¿Qué Ah, de que opinan? nos pasamos de tiempo otra vez y nada, también. Vamos, Listo, entonces nada, la estructura narrativa es como el siguiente punto. Ya hablamos del tiempo, ya hablamos de los personajes, la estructura narrativa es lo que le da forma al relato. Siempre el símil que yo utilizo sobre la estructura narrativa que puede ser un poco feo, pero sí, o sea, cuando uno tiene una estructura clara del cuento que quiere contar, es como cuando uno coloreaba sobre márgenes, sobre una imagen que ya le dieron a uno. Uno puede colorear mal o feo, pero por lo menos ya tiene idea de lo que está haciendo. Y encontrar las estructuras narrativas es muy útil para eso, porque las estructuras narrativas nos permiten entender cómo voy a construir el cuento. Hay muchas estructuras narrativas. Y pues yo siempre digo que es el andamiaje por el que corren las historias. Hay que encontrar cuál es la estructura que mejor nos funciona dentro de nuestra narración. Y ahí como metiéndole un poquito más de gasolina, pues la estructura clásica que siempre nos han dicho, ¿no? El inicio, nudo, desenlace, que es la estructura aristotélica que la hemos visto en el colegio en todos lados, en fin. Pero pues uno puede jugar con esa estructura, ¿no? Uno puede empezar desde el nudo, o puede empezar desde el mismo desenlace, o puede empezar desde el planteamiento, como uno lo quiera, y tiene algunos puntos específicos la estructura, como que al principio uno presenta al personaje, uno expone el conflicto, instala el mundo, y como que asistimos al punto de partida de lo que va a suceder. Después el nudo, que se desarrolla el conflicto y es la parte gruesa del relato y termina siempre con un evento que deja el conflicto a punto de ser resuelto, pero no es resuelto en el nudo. Y en el desenlace ya vemos la resolución y entendemos la transformación del personaje. Esa es la estructura clásica aristotélica que es sencillísima, pero a mí me gusta más entender las estructuras como cómo yo puedo cazar estructuras de otros mundos, cómo puedo traer estructuras de otras partes a mi escritura, a mi cuento. Entonces yo les pongo el ejemplo de la obra musical. ¿Qué pasa si mis personajes están en una obra musical? Que la obra musical tiene preludio, interludio y posludio. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa en el preludio? ¿Qué pasa en el interludio? ¿Y qué pasa en el posludio? Y así organizo mi historia. Después un chiste. Los chistes comparten mucho en estructura con la narrativa y el cuento. Un chiste siempre tiene un inicio, un nudo y lo que llaman en inglés el punchline, ¿no? Que es cuando nos dan el golpe de la risa.
Pues, ¿qué pasa si yo intento hacer algo así con mi cuento? ¿Cómo se vería? ¿O qué pasa si mi cuento es un chiste? ¿Cómo sería? ¿Cómo estaría escrito? ¿Cómo logro eso estructuralmente? Y en mi caso, pues yo tenía fútbol. Entonces yo en algún momento tenía que utilizar la estructura del fútbol. Y la estructura del fútbol es que hay un primer tiempo, que hay un entretiempo y que hay un segundo tiempo. Y en mi caso, estructuralmente el cuento tiene un pedazo en el que el personaje llega, empieza a jugar y después de eso yo necesitaba que algo sucediera con el fútbol o con el videojuego. Entonces lo que yo hice fue meter en problemas al personaje. Y el personaje jugaba tan mal que el equipo se estaba yendo a la B. Entonces para que no se fuera a la B y perdiera, pues sí, descendiera y a mi hermano lo echaran, entre comillas, yo dije que quedaban 3 partidos específicos en los que podía salvar el equipo del descenso. Entonces, los primeros dos hice un resumen muy rápido y en el tercero lo que hice fue hacer zoom en ese partido, que ya iba a ser el final y que me iba a dar toda la emoción absoluta de lo que toca hacer. Y entonces ese partido era supuestamente contra el Real Madrid y yo me meto en ese partido como si fuéramos, mejor dicho, él el técnico y yo un barrista. Y así fui organizando la estructura de pues de mi relato, de mi cuento. Entonces, para seguir, antes de que me echen, este es el último punto como que yo quería traer de los cuentos. Y es que los diálogos tienen que ser poderosos como un estruendo. No hay nada más aburrido que los diálogos malos, pero construir diálogos tiene sus dificultades. Y entonces, ¿el diálogo qué es? Cuando ustedes piensan en un diálogo, es esos que son la rayita y habla el personaje y después puede haber una explicación, un inciso, demás. Entonces el diálogo es un recurso narrativo básico de la novela y del cuento. El diálogo tiene usos específicos. El diálogo no es como, quiero que hable el personaje y ya. No, hay que utilizarlo de formas específicas. Entonces entregan ritmo a la narración, transmiten psicología de los personajes y los pone a interactuar, porque esto es un mundo que estamos creando, entonces los personajes tienen que hablar. También le da velocidad a la historia. Uno puede adelantar la historia con diálogos muy rápidos o también pueden detener la historia y la rapidez creando una escena según lo que uno necesite. Pero el diálogo tiene unas funcionalidades y unas necesidades. ¿Qué se requiere? Primero, destreza técnica, porque los diálogos convencionales necesitan pues de mucha maestría para no dañar la magia detrás de ellos. Nada más aburridor que cuando uno lee un cuento que es, hola, hola, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien. Imagínense ya todo el tiempo que perdí y todo lo que perdí de los personajes en ese momento. Distinto es si yo pongo un diálogo en el que el personaje de entrada le dice al otro, yo sé lo que hizo anoche. Entonces uno de ella dice, uy, ¿qué está pasando? Lo segundo que requiere un buen diálogo es buen oído. Los buenos diálogos tienen poesía y musicalidad. Siempre los buenos diálogos se dan la mano con la poesía. No todos, obviamente, porque hay diálogos utilitarios que necesito simplemente para situar alguna escena o para poner una información y que todo el mundo la sepa. Pero normalmente los diálogos, esos que uno dice, uy, qué belleza, es porque se dan la mano con la poesía. Dicen cosas bonitas, dicen cosas bien pensadas. Y lo tercero es que los diálogos necesitan síntesis. Siempre hay que tener síntesis en los diálogos. Entre más largo sea un diálogo, más problemas me estoy metiendo, me estoy ganando. Los diálogos largos a uno lo llenan de problemas. Hay que tratar de hacer diálogos cortos, al punto, que le den rapidez y que nos lleven a algún lugar. Y entonces, esto tiene niveles. El nivel básico, que es la información objetiva, un diálogo que me da información básica. Después tenemos la utilidad. Entonces, estos son diálogos que ya me están escondiendo información y que me están ayudando de alguna manera a que la historia avance. Entonces, acá ya uno encuentra un diálogo que está medio bueno, que está funcionando, hay voces matizadas y los personajes empiezan a tener estilos a la hora de hablar. Y después está la naturalidad, que es el nivel que uno busca en los diálogos, y es que acá ya está la poesía, ya está la intensidad, ya está el ritmo, ya hay tensión, ya hay información que se nos esconde y hay personalidad por parte de los personajes. Y bueno, esto finalmente me trae al título del cuento que es Hermanos. Con ese cuento yo quedé de finalista en el Premio Nacional del Cuento de la Cueva. Acá estoy. Me pusieron mal mi apellido, es que Federico Balaya Galán. Y cuando me contaron, pues fue muy emocionante. La verdad, yo no paraba de saltar y fue increíble, más porque era un cuento de fútbol que normalmente es como un tema menor, dirían. Entonces eso también fue muy emocionante. Y al poco tiempo me enteré que quedé de cuarto, es decir, fui la primera mención de honor y este concurso es el más importante en Colombia, participa gente muy increíble y como que yo apliqué pues porque tenía que aplicar, sentía que tenía un buen cuento, nunca en la vida había mandado un cuento a un concurso y menos al concurso de la cueva
Y dicen del cuento, simplemente para dejarles eso, a raíz de una ruptura amorosa, el hijo mayor regresa a la casa paterna y se refugia jugando FIFA en el PlayStation de su hermano. En este relato, el autor explora el duelo a través de las relaciones de hermandad, una historia vibrante, narrada con las mejores herramientas de los locutores deportivos, que era lo que les hablaba. Y ya como para ir cerrando y pedirles perdón por el tiempo y por excederme tanto, pues yo les quiero dejar esta pregunta con la que también abrí todo y es, ¿qué historia tienen ustedes para contar que no se han atrevido a contar? Y ya, eso es, me sobraron 3 minutos 54 segundos. Federico, muchísimas gracias. Acá te están diciendo que antes de que se acabe, gracias Federico por luchar por el género del cuento. Para nosotros los cuentistas, su labor es un esfuerzo valioso que merece gratitud, totalmente de acuerdo. A todos muchísimas gracias por conectarse, por sus preguntas, por interactuar con nosotros. Estos espacios nos enriquecen, estos espacios nos hacen vibrar con las letras, con la literatura, también nos da esperanzas para los que somos amantes de las letras y que vemos que muchas veces nos cuesta ver que los demás lean o que se distraen en pantallas, etcétera. Yo no quisiera transmitir ese amor por las letras a nuestros estudiantes, a nuestras familias y amigos. Así que de nuevo, Federico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a EDB por estos espacios maravillosos. Y antes de que se me desconecte, les recuerdo esta es la segunda de 3 charlas que tenemos preparadas con Federico y el próximo miércoles vamos a reunirnos en torno a este maravilloso tema de Edgar Allan Poe a la Revolución Femenina, un recorrido fascinante por la historia del cuento y los autores que han marcado este género. Nos Traigan, vemos el próximo miércoles 5 de marzo. traigan las preguntas que tenían de esta sesión y Sí. las resolvemos rápidamente en la siguiente, para que las traigan, anótenlas y las traen y las charlamos. Sí, también quería pedirles que esas recomendaciones de cuentos de autores que también veo acá que muchos son muy buenos lectores, creo que hacemos comunidad así, nos compartimos esas letras y nos recordamos esos autores y esos cuentos que hemos leído que nos llegan al alma y acá entre todos quizás le damos ideas también a Federico para su literatus si todavía no los ha tocado. Fede, muchas gracias. No, a ustedes. Muchísimas gracias a todos, gracias por su participación. Chao, Un feliz grupo, noche. recuerden que esto